Bien, la idea de este ejercicio de integración es un poco hablar, reflexionar, profundizar con las preguntas que habéis formulado en base a los diferentes temas y eso con un poco con la idea también de que de haceros veros cómo esas preguntas que habéis formulado, no sé si habéis sido conscientes o no, pero en todas ellas había una carga teórica muy fuerte. Con lo cual, esas preguntas, más que preguntas, también han sido preguntas teóricas. Y esas preguntas teóricas siempre son, o la pregunta teórica siempre es el punto de partida para una investigación. Siempre que queramos hacer una investigación, iniciamos con una pregunta teórica, con lo cual este ejercicio nos sirve también para empezar a ejercitar lo que es la formulación de preguntas que pueden dar lugar a una investigación como va a ser la vuestra, de tipo de magíster, ¿no? De máster. Entonces, por eso es importante e interesante lo que es darle unas vueltas a estas preguntas. Bien, entonces la primera pregunta que habéis formulado en relación a la desigualdad social y educativa es ¿cómo pensar en un posible modelo híbrido o educación dual con las desigualdades sociales y educativas? Claro, sí. Esta pregunta os la devuelvo yo. Es decir, ¿es posible? ¿Qué pensáis? ¿Es posible? ¿Cómo lo habéis formulado? Si es posible. Yo siento que se está dejando de lado un grupo de estudiantes al hacer eso. Lo que pasa es que no creo que ese grupo que se está dejando de lado sea muy diferente, al menos en número, al grupo que hoy en día también ya no se está incluyendo por una u otra cosa. No es que quiero decir que no vamos a estar dejando de lado gente, pero no estamos empeorando mucho el sistema y sí estamos ganando muchos beneficios. Pero bueno, por ahí igual era una pregunta para hacerse y investigar más si esto es así o no. Yo lo digo sin demasiada información al respecto. Ya, sí. ¿Cómo transformaríais esta pregunta para un proyecto de investigación? Y yo empezaría buscando cuál es el impacto, digamos. ¿Cuál sería el impacto que tendría en socialmente cambiar este tipo de modelo? ¿A quién lo alcanzaría? ¿A quién lo beneficiaría? ¿A quién le complicaría el acceso? Claro, un poco lo que... ¿Sí? ¿Estamos hablando de la pregunta o estamos hablando de cómo empezar a desarrollar una respuesta? No. Sí, por ejemplo, ¿cómo reformularías la pregunta si fueses a hacer una investigación sobre esa problemática que la habéis planteado de manera general? Bien. Bueno, o sea, sí. No empezando a contestarla, sino reformulando la pregunta como punto de partida. Sí. Bien, perdón. Ahí no. Sí, yo definiría primero que aclararía que hablo con modelo híbrido o educación dual. Yo empezaría tomando ese punto de partida y de ahí podría, digamos, como analizar la situación o replantear una pregunta, ¿no? Creo que deberíamos empezar, para un proyecto o un trabajo, podríamos empezar definiendo por ahí, empezar por ahí. Ya. También podríamos o necesitamos, me parece, más datos acerca de la desigualdad que vienen planteando todos estos autores en este contexto de pandemia, ¿no es cierto? Datos o números específicos. Cuando hablamos de desigualdad de cuántos alumnos estamos hablando. Y si pretendemos no hablar de un modelo híbrido o educación dual, como lo hace el ministro de la Nación, pensar quiénes son los que van a acceder a una educación más digital y quiénes son los que van a acceder a la presencialidad. Entonces me parece a mí que por ahí, en este caso, en esta pregunta, es como que yo necesito como más números reales del contexto. Claro, en ese sentido se podría hacer una investigación exploratoria, porque no tenemos mucha información, y por lo que estáis señalando todos, de carácter cuantitativo.
Así Sí. que... Sí, en un principio sí, obviamente que... Pero en principio lo que está es más en lo quanti, ¿no? Sí, como inicio, como punto de partida, sí. cosa de decir, bueno, tenemos una alarma porque hay un número que nos está dando una indicación. Obviamente que después, escarbando un poco los números internamente, ya podemos diferenciar ya cuestiones cualitativas, pero creo que el número inicial, así como en grueso, como en borrador, ya nos da un punto de partida, porque si no, si tenemos un porcentaje chiquito, ¿no? Casi nulo, incluso hay un autor, uno de los autores, habla de que en España ya era muy poco el acceso, los no conectados, ¿no? Entonces, por ahí no sé cómo se traslada a nuestra realidad en Argentina, pero hay una diferencia, hay muchas escuelas de campo, acá hay mucha zona rural que no tiene acceso o muy tradicionales todavía. Entonces, hay que ir como desde el borrador hasta empezar a investigar ya más en profundidad y casos particulares. Eso es un poco. Yo te comento, mira, mi hermana es docente en España y vive en una ciudad, San Sebastián, que es una ciudad bien de clase media. Y yo le comento los problemas que hay aquí y ella me dice que igual, ella da clase en el centro de San Sebastián, una zona de bien, y hay estudiantes que tienen problemas con la conectividad en el sentido de que en su casa hay 2 computadores, pero son cuatro las personas que los necesitan. Entonces, por ejemplo, igual todos los estudiantes tienen acceso a Internet, pero debido a que todos necesitan Internet, hay ya muchos que se quedan colgados. El papá, si necesita el computador para trabajar, no creo que le ceda al hijo el computador. Entonces, se han encontrado de que sí, hay un porcentaje, y no te creas que está, yo creo que igual es más alto de lo que dice ese señor, porque Seguro. digo, sí, San Sebastián, que es una ciudad bastante bien de clase media, sí, mi hermana tiene un montón de estudiantes que no les podía enviar trabajos porque no tenían datos o porque los computadores de la casa estaban ocupados. Hablar de una correcta conectividad implica tener un aparato de estos o tablet, computador, uno por persona, y eso no es tan así. Entonces, yo creo que los problemas que estamos sufriendo aquí los están sufriendo en todos los lugares, sí que a diferencia de grado, pero son muy similares. Son muy similares. Y es algo que muchos pensaban que no, que muchos pensaban que en España no había brecha digital, y sí que la hay. Hay bastante. Bien, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se negociarían las ventajas de ubicuidad digital con la necesidad institucional de horarios y presencialidad? Esta pregunta me supongo que la estáis refiriendo también en esa posibilidad de educación híbrida entre presencialidad y virtualidad, es decir, en una educación pospandémica, ¿no? Estáis siguiendo como una misma línea, ¿no? Exacto. Sí, lo que nosotros tomamos fue más que todo hablar de educación, o sea, nos planteamos el punto de educación emergente porque lo diferenciamos con una educación virtual, como que esto no era planeado, como que no estábamos preparados para esto. Entonces esa fue la línea un poco lo que nosotros tomamos para trabajar, ¿no? Que hablamos de educación emergente hoy en día, no de educación virtual. Claro, no es un proyecto, sino una improvisación. A eso vamos, lo que está pasando ahora. No hay un proyecto conciliado virtual realmente estudiado, sino es todo amor al arte y sobreesfuerzo, digamos, y todo improvisado. Esa es un poco la metodología actual de la educación virtual en pandemia. Efectivamente, y eso que, claro, sí, que educación virtual es una cosa y la educación presencial es otra. Por lo tanto, que no se puede traducir de una a otra así literalmente, sino que requiere otro tipo de estrategias, metodologías, pero también hay que ver también las potencialidades que ahora, como todo el mundo ha accedido a la virtualidad, también hay que ver todas esas potencialidades que la virtualidad nos está dando, que eso luego también lo podemos llevar a la presencialidad. Pero hay problemas que son transversales, tanto en la virtualidad como en la presencialidad,
como habéis señalado también en la primera pregunta. Sí, en este caso es como que la institución exige horarios, la institución educativa, y exige y necesita de la presencialidad. Entonces ahí es donde empieza empieza a haber una dualidad con lo digital, en donde justamente la ubicuidad busca no tener horarios y no estar en espacio físico. O sea, es una de las ventajas de lo virtual, pero lo institucional educativo exige un poco estas dos cosas como necesidad, y para cumplir tanto a los docentes como a los alumnos exige un poco este espacio, ¿no? Necesita de este espacio. Entonces tomamos ese choque entre los dos, digamos, las posibilidades, y en un contexto académico cómo empieza digamos, a enfrentarse a esta situación, a esta posibilidad que nos brinda lo digital. Por eso planteamos un poco esta pregunta. Muy bien, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer posible la justicia curricular en este contexto de emergencia? Sí, acá sí queríamos hacer como mucho hincapié en la emergencia ahora de enfermedad, y no tanto pensando en una virtualidad futura o educación a distancia, sino como en este contexto había que ir solucionando problemas, y eso a veces conllevaba a la modificación de la currícula. No se habla acerca de la justicia curricular en el video. Entonces, plantear desde que la educación es un derecho, cómo hacer que ese derecho llegue a todos los estudiantes y permitir esa justicia social para que estos saberes y estos contenidos se lleguen a todos los estudiantes en este contexto social en el cual nos encontramos. Efectivamente, muy bien. ¿Un comentario más? Sí, como veis, esa tensión, hay una tensión que la estáis planteando en todas las preguntas. Estáis en todas las preguntas, en cierta manera estáis haciendo las mismas preguntas, pero de diferente forma. ¿Sí? Os estáis concentrando lo que es en esta situación de emergencia, y todos los temas se están remitiendo a lo que es al presente, no más hacia una educación futura o pasada. Claro, sí, la línea de trabajo que tomamos es justamente la que mencioné recién, no tanto hablando de educación virtual, sino hablando de una educación emergente, que es decir, cómo nos estamos centrando hoy. Fue un poco el debate que hicimos también el otro día, del tema de la palabra, justo como dicen los chicos, justicia curricular, lo tomamos en cuenta el punto de qué tenemos que cambiar nosotros, por ejemplo, comparando el año pasado, cuál es el currículum que trabajamos el año pasado en clase y qué tanto debíamos cambiar o qué tanto teníamos que modificar para poder cumplir, ¿no? Justamente haciendo una comparación con el año pasado, pero trabajando sobre el currículum. Sí, eso es, sí. Y eso lo estamos viendo todo sobre la marcha. Sí. Sí. Otra cosa que me gustaría agregar, que lo estoy pensando, es acerca de la post-pandemia, ¿no? De estas, cómo van a ser las desigualdades después de esta pandemia. Capaz que tengamos desigualdades mucho más profundas, y pensar en esto de educación dual y de justicia curricular y de modelo híbrido, también es algo para pensar a futuro acerca de los derechos de la educación, de desigualdades por ahí más profundas debido a esta pandemia, de pensar a futuro, no este nuevo modelo que se plantea, estar ahí en esas tensiones de no saber qué va a pasar. Claro, pues eso también es interesante el vídeo de Boaventura de Sousa Santos, que pone una alerta, decir, cuidado con esta virtualidad que ha llegado y que a veces algunos se están encendiendo los ojos, pero entonces
ese cuestionamiento constante, ¿no? Y sobre todo para lo que puede venir, ¿no? Que no sabemos si va a ser mejor o va a ser peor. Sí, se romantiza mucho la pandemia, se habla mucho de cambios de forma de trabajo, de educación, de las formas de la familia, y uno cuando entra en la realidad se da cuenta que está todo realmente mal, y que no sabemos si va a estar peor. Hay muchos despidos, las situaciones familiares, han habido cantidades enormes de divorcios, incluso de que no se aguantaban en la casa, deserción escolar. Las cantidades de despidos han sido impresionantes también por de suspensiones laborales, personas que no cobran el sueldo, y ahí empieza como a saltar, digamos, esa hora cero de la verdad, en donde, bueno, y como dice Laura, bueno, y después ¿va a haber una mejor virtualidad o va a ser peor? Claro, sí, eso de momento no lo sabemos, lo iremos viendo. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo innovar y asegurar la continuidad de la escuela frente a las posibilidades y condiciones que se presentan? Sí. Bien. ¿Cómo innovar? Eso nos planteamos con los chicos acerca de poder diferenciar la educación de emergencia que tenemos hoy con la educación virtual, ¿no es cierto? Esto que tiene una forma, una lógica de manejo, con esto que estamos haciendo de la mejor manera que podemos. Entonces, basado en eso, decir cómo innovar en esto que falta formación, falta conectividad, falta recursos, y cómo asegurar de esta manera también esto de la continuidad de la escuela y de sostener la escuela. Entonces planteamos eso y la dificultad, lo difícil que es. Pero también se está innovando, sí o sí, como a la misma vez que se está improvisando, esta improvisación implica innovación, con lo cual también es algo que muchos ni habían pensado, si pensaban que se habían recibido de profesores y ya está, ¿no? Y ahora se han dado cuenta de que somos capaces de innovar, podemos innovar y podemos avanzar mucho más de lo que muchos pensaban. Tenemos una dimensión positiva y, por supuesto, también la negativa, pero también la positiva de que tenemos esta capacidad de innovación, como lo estamos demostrando ahora. Pasamos a la siguiente, la evaluación, que es todo un tema. ¿Cuál es y cómo medir los aprendizajes en la actual educación emergente? Sí, es decir, la pregunta que estoy haciendo, ¿cómo evaluar en esta emergencia? ¿Y vosotros cómo evaluaríais? ¿O cómo estáis evaluando? Yo considero, o sea, yo creo que la emergencia, en cuanto a la evaluación, ha marcado muchas falencias de la forma en la que se venía evaluando. Entonces, me parece que la pandemia y toda la situación que existe, digamos, lo complica, pero que había muchos problemas que ya existían previamente. Hay algunos que salieron y hay otros que se agregaron, y todo eso complica y hace, bueno, que nos lleve esta pregunta de cómo vamos a poder solucionarlo. Sí, yo creo que hoy la evaluación tiene otra perspectiva, ¿no? Creo que se evalúa el proceso de aprendizaje, que está muy relacionado con las condiciones sociales, con condiciones económicas y con un entorno familiar, ¿no? Creo que hoy no se está evaluando qué tanto es lo que aprende, ¿sí? Es decir, la nota numérica, sino que creo que se evalúa un poco el esfuerzo colectivo. Hoy hay el momento de evaluar, hay que tener en cuenta muchos puntos desde el punto de vista de los docentes. Yo marqué algo acá que me gustó de un autor que dice que hace referencia a la educación virtual, que la educación virtual no se da haciendo un clic en un botón. Eso, la verdad que me llamó mucho la atención y lo marca como un proceso, ¿no? Un proceso que tiene que tener como primer medida una organización, después tiene que tener una didáctica y al último recién la tecnología. Entonces creo que antes de evaluar hay que tomar varios puntos y que no se evalúa, como dije recién,
la parte numérica, ¿sí? Sino que se evalúa un esfuerzo colectivo, tanto social, económico, un entorno familiar que muchas veces puede ser difícil, que también hay que hoy tener en cuenta. Sí, yo creo que en los otros grupos también coincidían con ustedes de una mayor flexibilización, de evaluar el proceso, también hablaban también del nuevo rol del docente, un docente que acompaña, ¿no? Entonces, todo eso nos conduce también a un cambio paradigmático de la educación que sí o sí va a transformar también, cuando vamos a la presencialidad, también va a transformar la forma de ver la educación. Bien, pasamos a la siguiente. Los recursos tecnológicos. ¿Qué implicancia de implementación, soporte, capacitación y formación debe existir sobre los recursos tecnológicos hacia la comunidad educativa? Bien, aquí. Sí, ahí lo que tomamos es que no es simplemente darle el recurso tecnológico al alumno o al docente en cuanto a el recurso físico, sino que hay que capacitarlo y hay que darle un soporte a largo plazo. Con lo inicial solo no va a poder continuar. Es como si, un poco la analogía que hacíamos era, te doy una guitarra y no te enseño a tocar la guitarra, o no hay forma de aprender. Y bueno, en este caso pasa lo mismo. Un programa que pueda superar estas instancias, que pueda generar el Estado, que lo puede hacer y está bueno, tiene que contemplar el proceso a largo plazo y el soporte, ¿no? Que se pueda dar un seguimiento y una continuidad, pensado siempre a futuro, ¿no? Hago una pequeña acción, por más que sea cara o que implique todo un esfuerzo, una acción pequeña y muere donde nace, ¿no? Es un tema largo. Entendiendo que, bueno, un poco las generaciones nuevas, incluso las generaciones nuevas de profesores, tienen conocimientos, así todo no alcanza, porque tiene que ser una educación no solamente en lo técnico, sino en la docencia sobre la plataforma. Ya es un poco más integral. En el grupo anterior salió el tema de la autonomía, ¿no? De qué hacer, qué estrategias crear para que los estudiantes sean autónomos. Por lo tanto, también el profesor ya tenga un rol más, no tan activo, sino que un rol más de acompañamiento. Es un poco también la línea que estáis planteando vosotros. Bien, seguimos, porque ya quedan muy poquitos minutos y el siguiente grupo ya está esperando. El rol del Estado. ¿Cómo debería ser la articulación Estado-institución docente en la accesibilidad teniendo en cuenta un futuro modelo híbrido o educación dual? Aquí ya estáis planteando un poco hacia el futuro, ¿no? Sí, bien, pasamos al estado de emergencia. Bien, ¿cuál es el nuevo rol que debe ocupar? Sí. Exactamente, sí, y un poco tratar de dividir responsabilidades y asignar a quién le toca cada cosa. Como no caerle solo al Estado, sino también incluir la institución y el docente y repartir un poco roles, tareas, responsabilidades. Sí, ahí no pusimos mención del alumno, pero nosotros creemos que el Estado, a través de la institución y de los docentes, llega a lo que es la parte de los alumnos. Por eso no está incluida la palabra alumnos en la relación, pero al hablar de institución y docente, estamos incluyendo la parte de los alumnos. Bien, luego, por último, está la tensión. Vosotros habéis presentado dos tensiones. Educación a distancia versus educación de emergencia, inclusión digital versus deserción digital. Entonces, no una tensión, sino que aquí hay dos tensiones. Sí, perdón, ahí nos gustaron las dos y bueno, decidimos poner las dos, no sabíamos si era correcto o no, agregar más. Está bien, sí. No, está bien, está bien. Bien. Está bien. Falta una o dos. Sí. Bien. La imagen, lo que sí, para concluir, ese es el map, la nube de palabras que se ha hecho con todas las preguntas de todos los grupos. Y entonces es llamativo cómo sale, en primer lugar, sale estudiantes, ¿no? Y es interesante porque esa es realmente la preocupación de
de todos ustedes, ¿no? ¿Qué va a pasar con los estudiantes, con los que van a desertar, con los que han quedado fuera? Entonces, gira todo como sumatorio de todas las intervenciones. El concepto de estudiantes es el central en todas vuestras preguntas.